Amados hermanos, vamos a tomar una palabra de un libro que no es utilizado muy habitualmente, que es el libro de Judas, que está en el Nuevo Testamento. Tiene solo un capítulo, los versículos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hasta aquí. Amados hermanos y amadas hermanas, muchas gracias al coro, muchas gracias por la bienvenida. La calidez no se limita al clima acá entre ustedes, sino que también yo siento calidez en vuestros corazones. Es así en cada lugar que hasta ahora he visitado, en el primer viaje y en lo que va de este viaje aquí en Venezuela. Y yo le agradezco a Dios que me dé este regalo. Pero quisiera traerles ahora del apóstol mayor con el que estuvimos no hace muchos días en Suiza, en la asamblea. Estuvimos hablando sobre, él se alegró de que en breve estaríamos aquí junto a ustedes. El apóstol de distrito Leonard, el ayudante apóstol de distrito John, todos ellos envían un abrazo grande para ustedes, hermanos, de corazón. Y sepan que ellos les llevan permanentemente ese hermano de oración, y no solamente ustedes, todos aquellos hermanos de Brasil, de Bolivia, a los que hemos dicho que estaríamos aquí en Venezuela, muchos de ellos me han pedido que les transmita también sus saludos. Amados, no apenas que no están solos, porque Dios está con ustedes, hay un número incalculable de hermanos que en su corazón están preocupados también por la situación aquí de Venezuela y les apoyan a través de la oración. Amados hermanos, yo cuando pensé en esta hora y venía hacia aquí, uno como siervo tiene que dejarse guiar por los pensamientos, porque en definitiva es Dios el que nos tiene que hablar, el que esperamos que nos hable hoy. El siervo hace su parte, pero después tiene que dejarse guiar. Y yo entré a este lugar, o antes de llegar a este lugar, tenía algún pensamiento para decirles ahora en este momento, pero Dios cambió las cosas. Cuando entré a este salón, un niño me tomó de la mano y me llevó para que conociera y saludara a su padre. Y eso me cambió los argumentos. Porque ¿saben qué, amados hermanos? Eso que hizo ese niño,
que evidentemente ama a sus padres y quería que el apóstol de distrito lo conociera y los padres conocieran al apóstol de distrito, fue lo primero que hice en este salón. Y vino el pensamiento, el Señor nos ha llamado para eso a nosotros, para que divulguemos el Evangelio. Hemos pasado por el renacimiento por agua y espíritu, precisamente de eso queremos hablar hoy, que no es suficiente con eso, pero es indispensable, es necesario nacer de nuevo. Recibimos bautismo con agua, bautismo con Espíritu Santo, y el Señor nos hizo su propiedad. Pero no nos llamó solamente como coherederos de una gloria eterna junto con nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos llamó para que nosotros nos involucremos en su obra redentora. El apóstol mayor Schneider ya lo ha dicho hace tiempo. No debemos ser de aquellos que vienen a la iglesia simplemente para usufructuar o para recibir aquello que en la iglesia es dado en el servicio divino o en las diferentes actividades. No, queremos contribuir, queremos colaborar. Y la divulgación del Evangelio no es un envío que está limitado al apostolado de Cristo. La divulgación del Evangelio es un envío, una misión que nos compete a todos, porque todos nosotros somos la iglesia. Y cuando se habla de la visión y de la misión de la iglesia, se habla de cada uno de nosotros. Y aquí voy a lo que hizo ese niño. Dios espera que nosotros tomemos de la mano a las almas y les enseñemos cómo es nuestro Padre Celestial, dónde se manifiesta nuestro Padre Celestial. Y para aquellos que piensan que Dios es un Dios injusto, o que Dios no está atento a las necesidades de quienes poblamos esta tierra, o que Dios no escucha nuestras oraciones, nosotros queremos tomarlos de la mano y decir, no, mirá, estás equivocado. Yo he vivido en la iglesia que mi Padre no es un Dios que castiga, que Dios es un Dios de amor. Y si a veces Él no responde, tiene un motivo. También te está respondiendo cuando no te responde. Amados hermanos, nosotros hemos venido hoy a la iglesia, como en cada servicio divino, buscando también ayuda. Tenemos diferentes necesidades. Seguramente cuando conversamos con Dios, porque eso es la oración, una conversación con Dios, le hemos dicho, amado Padre, yo quisiera esto, yo quisiera aquello. Pero ¿saben qué? Nuestra relación con Dios muchas veces es como la relación de un niño que aún es pequeño y no ha madurado y le pide al padre y a la madre tal cosa y le dice, yo quiero esto, pero eso no es lo que él necesita. Él pide lo que quiere, pero de papá y mamá va a recibir lo que necesita. Y cuando el niño pide algo que no es conveniente, no recibe nada. Y en realidad la mamá le está dando mucho, porque eso que él pide podría ser peligroso, podría resultar inconveniente para su salud. Entonces cuando la mamá no le da, le está dando mucho. Así es en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y vamos a recordar al joven rico. Amados hermanos, ¿cómo se puede salir de la presencia del Señor desilusionado? Que no nos ocurra a nosotros. Él se fue triste y abatido. ¿Pero por qué? Porque él quería una cosa del Señor, pero lo que él quería no era lo que necesitaba. Y Dios no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos. Esa es nuestra tranquilidad, nuestra seguridad. Y el joven rico, él quería seguramente que le dijeran, pero qué bien, ya tenés todo.
pero lo que él necesitaba fue la palabra que le dio el Señor. Te falta el seguimiento. Entonces, amados hermanos y hermanas, lo que Dios nos va a dar hoy, quizás no es lo que ustedes vinieron a buscar, no es lo que yo vine a buscar, pero sí es lo que yo necesito. Qué triste sería retirarnos del servicio divino tristes y abatidos. Vuelvo a decir, ¿cómo un alma se va a retirar de la presencia del Señor triste? Eso no debería ocurrir. Nunca debería ocurrir con nosotros. Y yo quisiera aclarar algo ahora, porque como no siempre se toma un texto de Judas, alguien puede decir, pero ¿cómo está leyendo algo de Judas? Pero no es el Iscariote, ¿eh? No es el único Judas que fue apóstol. Este Judas es hermano de Santiago, que también fue apóstol, y Santiago y Judas fueron hermanos del Señor Jesús. Es ese Judas, que también en algunos lugares se llama Judas Tadeo. Entonces, ¿qué es lo que dice Judas? Pues vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hermanos, como he mencionado, es indispensable pasar por el renacimiento, pero no es suficiente pasar por el renacimiento. Porque nosotros hemos sido llamados para una gloria eterna. Hemos sido llamados para heredar una gloria eterna. Y están dadas las condiciones indispensables, pero hay un largo camino por recorrer. Tiene que haber actos y obras que demuestren que nuestra fe es santísima. ¿Por qué habla de santísima fe? La fe es santísima en aquel ser humano que considera su fe como lo más valioso. Cuando tu fe en el apostolado de Cristo, en el Señor, tu fe en su sacrificio, tu fe en las promesas divinas, es lo más valioso, esa fe es santísima. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe, amados hermanos? ¿Qué es lo volviendo al término, qué es indispensable para recibir los sacramentos? Vamos a describir brevemente nuestra fe. ¿En qué creemos nosotros? En primer lugar, creemos en Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra. Creemos que cuando se habla de salvación, quiere decir gloria eterna con Dios. El primer punto de nuestra fe. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, que pasó por la tierra y fue verdadero hombre y verdadero Dios, que como hombre tenía las necesidades iguales a las nuestras, pero por otro lado era Dios. Y a pesar de que tuvo que luchar contra la carne, Él fue vencedor. Y creemos en su muerte, en su sacrificio, en su resurrección. Segundo punto de nuestra fe. Creemos en el obrar del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo no habla de sí mismo, porque cuando fue prometido esa fue otra característica. El Espíritu Santo no habla de Él, habla de lo que escucha entre el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo es el que impulsa la obra redentora de Dios. Es el que guía, es el que enseña. El Espíritu Santo es el que nos introduce a nuevos reconocimientos. Es el Espíritu Santo el que consuela, porque también fue enviado como el Consolador. Y el último punto de nuestra fe, amados hermanos y hermanas, es que nosotros creemos en el apostolado de Cristo. Pero no creemos en aquellos apóstoles solamente de los cuales habla la Biblia. No, creemos en ese apóstol que está sentado ahí. Eso es nuestra fe. Pero no es suficiente. Tenemos que vivir de acuerdo a nuestra fe.
Nuestra fe tiene que ser santísima, tiene que ser lo más valioso y todo lo de nuestra vida se debería subordinar a esa condición. ¿Y cómo sabemos, amados hermanos, el carácter de nuestra fe? ¿Cómo sabemos si para mí esa fe es tan santísima y lo considero el don más preciado? Entonces, hay 3 elementos a tener en cuenta. Y eso es un poco el deber que queremos llevar para casa y meditar. Si mi fe es santísima y es el don más preciado y para mí es lo más valioso, entonces vamos a observar, en primer lugar, ¿qué es lo que rogamos? El contenido de nuestras oraciones deja al descubierto, evidencia el carácter de nuestra fe. Nosotros rogamos de acuerdo a cómo creemos. Primer síntoma o primer señal que uno tiene que observar para saber si esa fe es santísima, el contenido de las oraciones. Después tenemos que observar nuestro amor por Cristo. Y por último, ¿cómo está nuestra esperanza? Vamos a desarrollar brevemente, amados hermanos, cada uno de esos contenidos. ¿Qué rogamos? Vamos a observar el Padre Nuestro. Es la oración de las oraciones. Ahí está todo, porque incluye lo material. Lo único, como muchas veces quizás los siervos habrán mencionado o ustedes habrán percatado, la solicitud por el pan cotidiano no es ni lo primero, pero tampoco es lo último que se menciona. Está por ahí en la parte media del Padre Nuestro. Quiere decir, es importante. Pero quisiera mencionar algo que hemos compartido con los siervos en Caracas el lunes por la noche. Una palabra de nuestro apóstol mayor, porque hermanos de corazón, en todo este tiempo previo, cada vez que venía un pensamiento, cada vez que leía una palabra del apóstol mayor, yo la ponía en el archivo y decía, esto para los hermanos de Venezuela. Y el apóstol mayor no hace mucho dijo algo que por ahí a alguien al escucharlo por primera vez le puede chocar. Dijo el apóstol mayor, la prioridad del amado Dios no es hacer que mi vida sea más fácil. La prioridad de Dios es preparar mi alma para la venida de Cristo. Espero que se entienda, hermano. No quiere decir que Dios es indiferente al sufrimiento. Por algo dio promesas y dijo, busquen primero el reino de Dios. Y por algo el Padre Nuestro se refiere al pan cotidiano. Pero no nos desilusionemos si a veces nosotros imploramos y rogamos y parece que no pasa nada. La prioridad de Dios y el motivo por el cual estamos en la iglesia, el envío central de los apóstoles y de sus colaboradores, es preparar nuestras almas para la venida de Cristo, amados hermanos. Si en esa actividad Dios permite que sea aliviado el dolor, forma parte del envío, porque como he dicho, el Espíritu Santo es el que consuela. Pero para Dios la prioridad es que quedemos fieles, es que nuestras almas se preparen para la venida de Cristo. Eso debería contener nuestra oración y sería una señal de que nuestra fe es santísima. Y una fe santísima hace que también nosotros imploremos por perdón. Muchas veces
Hay personas que les lleva años darse cuenta de que están equivocadas. Y hasta que no se dan cuenta que están equivocadas, no piden perdón. Y continúan haciendo daño. Nosotros seamos sinceros, pero no de esa sinceridad que muchas veces se dice, yo soy una persona sincera porque habla lo que se le viene a la boca. Eso no es una persona sincera. Muchas veces es una persona desubicada, una persona que no sabe callarse la boca, una persona imprudente. Nada que ver con sinceridad. Sinceridad es que seas sincero contigo mismo, que no busques el error en el que está al lado, porque quizás no te das cuenta que cuando en casa hay conflicto, eres tú el que los ocasiona. Y nos pasamos la vida buscando culpables. No, amados hermanos, seamos conscientes, dependemos de la gracia, imploremos por perdón. Eso debía estar en nuestras oraciones. Ayuda a mi debilidad. Quien tiene una fe santísima no pide que se haga su voluntad. Le pide a Dios, ayúdame a aceptar tu voluntad. Eso forma parte también, amados hermanos, de una fe santísima. Quien tiene una fe santísima reconoce que todo es gracia. Y cuando nosotros reconocemos que para todos nosotros todo es gracia, no va a haber lugar para el pensamiento de creerme mejor que aquel hermano que está a mi lado. ¿Cómo creerme mejor que el hermano que está a mi lado, al que quizás yo veo lleno de defectos y no soy consciente de que yo también dependo de la gracia y que yo también tengo que ser perdonado de mis pecados? Quien tiene una fe santísima reconoce que depende de la gracia, y reconocer que dependemos de la gracia nos ayuda a ser humildes. No hay lugar para la soberbia en aquel que reconoce que depende de la gracia. Ese es el primer punto. El segundo punto es, una fe santísima nos lleva a amar a Cristo de todo corazón. Y uno cuando ama a alguien quiere alegrarlo, ¿no es cierto? Si no, no lo ama. Uno cuando ama a alguien le quiere evitar disgustos. Nosotros amamos al Señor. No queremos que el Señor se entristezca, que Él vea que nosotros estamos dispuestos a perdonar. Pero a perdonar la injusticia, que no siempre es fácil. El amor al Señor se demuestra también poniéndonos a su servicio. Ya lo dije al principio. No tenemos que ser meros espectadores en la iglesia. Queremos ponernos al servicio del Señor. ¿No es ese nuestro futuro eterno, amados hermanos? ¿No forma parte de las maravillas que Dios nos ha prometido, que vamos a ser reyes y sacerdotes? Quiere decir, vamos a disfrutar teniendo un cuerpo simplemente perfecto, trabajando junto al Señor. Claro que no sabemos bien cómo será, forma parte de las promesas, hay que tener fe. ¿Cómo va a ocurrir y cómo será el milenario reino de paz, amados hermanos? No lo tenemos claro, sabemos que va a ocurrir y eso es suficiente. Y por último, quien tiene una santísima fe y ama al Señor y sabe que al Señor lo que le agrada es la unidad. Él habló de rebaño, el Señor habla de comunión, ese es el lenguaje del Evangelio. Quien tiene una santísima fe y ama al Señor va a luchar por la unidad. Luchemos por la unidad, amados hermanos, en el coro, en la comunidad, en el grupo de los siervos. Luchemos para estar unidos. Si nuestra fe es santísima y amamos al Señor y sabemos qué es lo que a Él le agrada, vamos a luchar por la unidad y vamos a callarnos cuando muchas veces creemos que tenemos la razón. Y aun si tuviéramos la razón, a veces hay que sacrificar eso y callarse la boca, en aras
de la unidad, en aras de la paz en el cuerpo oficiante, en aras de del bien para toda la comunidad, de la que formamos parte. Todos formamos parte de una comunidad, en definitiva. El apóstol mayor, a mí me agrada cuando él dice en mi comunidad, porque él salió de una comunidad en Francia. Y a mí me agrada porque yo en poco tiempo voy a volver a mi comunidad, cuando entre en descanso. Y eso es lo importante, amados hermanos, que seamos conscientes que formamos parte de una comunidad, también de una comunidad que abarca toda la tierra y la eternidad, porque están incluidos nuestros amados. Amados hermanos, y por último, quien tiene una fe santísima tiene esperanza. Y vaya si en este tiempo difícil todos nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos haga recordar, nos recuerde las promesas. Hermanos, nos tendría que hacer bien volver a escuchar sobre la venida del Señor. Nos tendría que hacer bien y nadie decir, el pastor no tiene otra cosa que decir cuando se habla de las bodas en el cielo. Nos tendría que llenar de gozo por dentro, indescriptible, cuando pensamos en milenario reino de paz. No porque vamos a escapar de lo que ocurrirá en esta tierra. No queremos esperar el cumplimiento de las promesas para no recibir el castigo y todo eso terrible que en imágenes está descrito en el Apocalipsis. No queremos esperar las promesas porque queremos ir con el Señor, porque amamos al Señor, y cuando uno ama algo quiere estar con Él, quiere estar con ella, eso es normal. Te separás del ser que amás porque viajás, fuiste a trabajar o por lo que sea, pero después querés volver a casa, porque querés volver junto al ser que amas. Y nosotros queremos ir con aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo, el amado Dios. Y queremos ir junto a aquel que es nuestro Señor, Jesucristo, porque lo amamos. Y cuando nuestra fe es santísima, amados hermanos, confiamos en las promesas de Dios. Y no se nos pasa por la cabeza, porque quizás nosotros mencionamos a un amigo muy querido, pero que no tiene nuestra fe, que nosotros esperamos la venida de Cristo y quizás nos miran como que nos falta algo. A este le falta un tornillo, no sé si acá se dice igual. Porque lo que nosotros creemos es inconcebible para la mente humana. No lo podemos explicar. Así como fueron a través de la historia bíblica las promesas de Dios y se cumplieron. Entonces, amados hermanos, aquel que tiene una fe santísima sabe que Dios va a cumplir cada ítem, cada letra, cada coma, cada palabra de las promesas que Él ha dado. Y mis amados, es en esa circunstancia que acaba de relatar el apóstol, donde volvemos al punto. Ahí tenemos que tomar de la mano esa alma y llevarla para que conozca a nuestro Padre Celestial. Es muy sencillo. A veces se tiene temor de testimoniar porque no hay un conocimiento bíblico profundo. No es lo más importante. Decile a tu amigo, a tu amiga, lo feliz que te hace venir a la iglesia. Decile lo que experimentás en la iglesia. Decile cómo te sentís en la iglesia. Eso es suficiente. Y es más importante que una letanía de puntos bíblicos. Ahora estamos delante del perdón de los pecados. Y Dios es un Dios misericordioso. Y cuando hay misericordia, no hay juicio. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y cuando hay misericordia, y la misericordia, si nosotros pensamos en el amor como un diamante,
la cara que más brilla de ese diamante es la misericordia. Ser misericordiosos es algo hermoso, amados hermanos, cuando lo hacemos por amor, no cuando lo hacemos con suficiencia o mirando a los demás desde una altura en la que pensamos nos encontramos, no, cuando lo hacemos con amor. Y tampoco hay reproche, y no perdonamos con condición, a pesar de que Dios para perdonarnos pone una condición, que nosotros perdonemos primero.